Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa bien, pero bien interesante para todos ustedes. Reflexionaremos el Evangelio de esta semana, pero sobre todo vamos a enfatizar de cómo vivían los padres de la iglesia, la patrística, la cuaresma en su tiempo. Por eso es importante quedarte en sintonía con todos nosotros en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en su programa Pastores con Olor a Ovejas, bien acompañado por el reverendo Padre Rodríguez Hernández. Muy buenas. Que nos acompaña y nos está acompañando en estos días. Y claro, con temas interesantísimos. Reverendo, ¿cómo te está? Estoy muy bien, encantado. Qué alegría de encontrarme nuevamente. Volver de nuevo. ¿Verdad que sí? Esto es una Yo maravilla. me estoy acostumbrando, de verdad que sí. y he estado compartiendo con algunos sacerdotes una misión. No pude venir en la anterior, pero aquí estamos. Aquí estamos. Pues entonces vamos a meditar, primero proclamar este evangelio de esta semana y después hablamos un poco de él y reflexionamos sobre él. Claro que sí. Del evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escúchenlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio de verdad que nos presenta hoy la iglesia a nivel universal, la transfiguración del Señor. De manera que viendo cada personaje, viendo también ese lugar tan hermoso que es el monte de la transfiguración, que hay que subir, subir, subir. Cuando uno llega allá, es una brisa muy agradable y en el fondo esa tremenda basílica de la transfiguración con una capilla de Elías y otra de Moisés. Pero lo cierto es que ahí va a comenzar, ahí comienza esa evangelización contundente, ahí comienza realmente el evangelio de Jesucristo a anunciarse por todas partes, por todas las comarcas. Y es que al subir a la montaña el Señor ora y Pedro, Santiago y Juan les acompañan. Y Pedro, Santiago y Juan viven ese momento tan especial de éxtasis cuando el Maestro llega y es transfigurado. Qué maravilla ver cómo Pedro, Santiago y Juan son los mismos que acompañan a Jesús en muchos momentos, ¿verdad? Cuando Jesús va a resucitar a la hija de Jairo, cuando están en Getsemaní, que están más cerca de él. O sea, en diversos momentos estos 3 son los que están más cerca. Y es asombroso cómo tanto en Getsemaní, en el huerto de los olivos, como aquí, lo que tienen es sueño. Y claro, cualquiera de nosotros diría, yo en ese momento estaría atento a lo que pasara, claro. Nosotros porque no sabemos el final de la historia, pero si no, probablemente estaríamos, pues como Pedro, Santiago y Juan, durmiéndonos, ¿no? Porque estaríamos pues, atentos a otras cosas. Qué bueno como el Señor ya desde ahí nos dice, estate atento. ¿Que tienes sueño?
pues despierta. ¿Que estás cansado? Pues descansa y sigue para adelante, ¿no? Porque aquí estoy. Y dice que a Jesús primero le cambió el rostro y luego las vestiduras, ¿no? Dice, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de blanco. Qué cosa tan linda, ¿no? Ver cómo hasta el rostro de Jesús, cuando se pone a orar, se transfigura y de algún modo muestra la gloria de Dios. Muestra cómo fue ese cambio, pues no lo sabemos, no estábamos allí, pero sí sabemos que fue de algún modo un anticipo de la gloria, porque iban ya a Jerusalén, ¿verdad? Iban a adentrarse en Jerusalén y el Señor hace como una pausa y dice, bueno, voy a mostrarles la gloria porque luego van a ver la cruz antes de la resurrección. Y así lo hace, ¿verdad? Es una cosa muy bonita. A mí me encanta, Padre, dice, todavía estaba hablando cuando llegó una voz que lo cubría del cielo, asustado, claro estaba, una voz que decía, una voz que donde Jesús habló, y ellos aguardaban en silencio realmente, e incluso ver a Jesús, ver cada uno de los personajes, Elías, Moisés, ahí Elías representando a los profetas, Moisés representando la ley, la Torá. Entonces esos personajes que vienen también en nuestro auxilio, esos personajes también que nos podemos identificar también incluso con ellos. Es por eso que ellos estaban atentos a todo lo que se hacía y se decía en ese momento. ¿Y por qué? Porque al estar en ese lugar tan sagrado y tan bonito, es el monte Tabor, el monte de la transfiguración, el monte Dios, donde el Señor se le aparece a ellos, a Pedro, Santiago y Juan. Es sorprendente. A mí la verdad es que es una escena que me gusta mucho, porque ahora debió ser un susto grande, porque tú estás con Jesús caminando, ya llevas un tiempo con Él, estás escuchando su predicación, has visto sus milagros, pero de repente ves como su cara empieza a brillar, ves a otros dos tipos que reconoces que son Elías, que es Moisés, pero que también están imbuidos en gloria. Cuando ellos se van, viene una nube como que lo tapa todo en una bruma y se oye una voz. Yo me asustaría, o sea, yo veo eso y me asustaría, pero a la vez hay diríamos como un susto ante la novedad, pero una paz interna muy grande. Por eso dice Pedro, qué bien se está aquí, maestro, hagamos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías, otra para ti. No piensan en ellos, ¿eh? Vamos a hacer 3 tiendas para ellos, qué bien se está aquí. A nosotros nos puede pasar algo parecido, porque puede haber el futuro, nos puede inquietar, nos puede asustar el rumbo que va llevando el mundo, nos puede incluso asustar la misma acción de Dios en nuestra vida, pero a la vez reconocemos una paz interior, ese amor misericordioso de Dios que nos hace decir, qué bien se está aquí, qué bien se está contigo, Señor, ¿no? Hagamos 3 tiendas y disfrutemos, diríamos, de este calor, este gusto interno de la presencia de Dios en nuestra vida. Pues sí, lo más importante es cuando nosotros podemos vivir a plenitud el Evangelio de Cristo. Ellos guardaron silencio de momento y no encontraron a nadie porque lo habían visto. Entonces, lo importante también es cuando uno en la vida se puede transfigurar, cuando uno puede ser incluso otro Cristo, ser y vivir a semejanza de Dios. Eso nos garantiza a nosotros el bien, la estabilidad y la paz. ¿Y cómo se hace eso? De vivir a semejanza de Dios. Porque claro, hay muchos afanes, hay muchas cosas. Es decir, ¿cómo podemos vivir a semejanza de Dios, Padre? Bueno, tratando de, tú sabes que el que guarda mis palabras, dice el Evangelio, ese me ama. Entonces, tratando de vivir conforme a lo que Dios quiere, vivir escuchando la palabra, aprendiéndola, asimilándola y también llevándola a práctica en nuestra vida. Pero eso es sobre todo, dejarse guiar por la palabra de Dios, dejarse guiar por los mandamientos divinos, por lo que Dios dice. O sea, que es bueno leer la palabra todos los días, meditarla y ponerla por obra. Eso es el mejor remedio, la mejor terapia para todos nosotros. La palabra de Dios tiene de dentro los valores, los principios, la moral, la ética, todo tiene la palabra de Dios.
Bien, Padre, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en Pastores con Olor a Ovejas. De nuevo con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Viviendo este tiempo de Cuaresma, viviendo este tiempo de conversión. Nosotros continuamente hablamos de Cuaresma y escuchamos hablar de la Cuaresma, pero también la Cuaresma ha experimentado toda una metamorfosis, todo un tiempo de transformación para llegar a como la conocemos hoy. ¿Vivían los apóstoles Cuaresma? ¿Cómo vivían los primeros cristianos la Cuaresma? Realmente, ¿cuándo comienzan los elementos propios de la Cuaresma? Porque ustedes saben que con el tiempo la Cuaresma fue, yo diría que perfeccionándose, adaptándose a la población. La Cuaresma fue cambiando, también se utiliza ese término. E incluso el escuchar el término 40 días que Jesús estuvo en el desierto, siempre hace alusión al cambio, a la transformación, a la vivencia, de manera que la Cuaresma, vamos a verla, pero desde la visión, desde el punto de vista de los padres de la iglesia. Y tenemos que Orígenes, ya el padre de la iglesia, Orígenes, hablaba de la Cuaresma en diferentes siglos. En la iglesia, en el siglo II, no existía aún todavía en el siglo II un ayuno cuaresmal uniforme como lo conocemos hoy. San Ireneo de León atestigua esta diversidad en una carta ya en el año 190 después de Cristo. El Papa San Víctor I, algunos piensan que deben ayunar, algunos piensan que se debe ayunar durante un día, otros padres piensan que no, que hay que ayunar varios días, que no, otros piensan que toda la Cuaresma, otros piensan que realmente no es necesario. O sea que hay diferentes versiones de estos mismos padres para nosotros llegar a la Cuaresma que hoy se vive en la humanidad, Padre. Sí, y o sea, la Cuaresma en realidad, como la conocemos, es antiquísima, es del siglo IV. O sea, pensar que los primerísimos cristianos no la vivían como nosotros, en realidad es bastante normal, porque pensemos que ellos vivían una iglesia de persecución. La iglesia, hasta el año 313, el Imperio Romano no reconoce el cristianismo como una religión distinta del judaísmo, entonces ellos mismos vivían en persecuciones. Y luego ya fue en el año 333 que el emperador Constantino la declara la religión oficial del Imperio Romano. Entonces es normal que no esté esto bien situado, ¿no? Esto que he leído antes de San Ireneo de León, que le escribió al Papa Víctor I, dice algunos un día, otros dicen que 2, otros 40 días, ya empieza el número 40, ¿verdad? Y el desierto a ronronear en la mente de los primeros cristianos, pero pensemos que San Ireneo era discípulo de Policarpo, de Esmirna, que a su vez Policarpo fue bautizado por Juan el Evangelista, es decir, es de los primerísimos cristianos, primerísimos, ¿no? Es decir, en el siglo IV, año 300 y pico, es cuando ya conocemos que la Cuaresma es pues algo parecido a lo que tenemos ahora. Fíjate, en el año 325, en el Concilio de Nicea, ya hay un artículo que habla de esto, ¿no? Habla de la Cuaresma, de la 40ª previo a la Pascua. O sea que estamos hablando de los orígenes, orígenes origenísimos, ¿no? O sea, San Atanasio de Alejandría decía que había que a los cristianos de Egipto les decía que ya se tenían que unir al ayuno cuaresmal porque era para todos. Dice, a fin de que mientras todo el mundo está ayunando, nosotros en Egipto no podemos ser el hazmerreír como el único pueblo que no ayuna, sino que se entrega al placer. Es decir, que ya a mediados del siglo IV, Atanasio habla del ayuno de 40 días. Obviamente no era 40 días sin comer,
sino siendo austeros en cuanto a los alimentos. O sea, que es algo muy del principio, ¿verdad, Padre? El ayuno, más que abstenerse de comida, es un esfuerzo espiritual en el que nos adentramos, ¿no? en tener hambre de Dios, Claro que sí, esa hambre de Dios que la Cuaresma la proporciona el deseo de vivir, de echar para adelante, de crecer en la Cuaresma, de sentirse transformado. Y es importante ver que muchos padres de la Iglesia fueron viviendo poco a poco los pilares de la Cuaresma, la oración, el ayuno, la limosna, y fueron también buscando más de sí cómo ir transformando el área, la zona. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí. Estamos viendo el origen y la metamorfosis que ha sufrido la Cuaresma para llegar hasta donde estamos hoy. Gracias a Dios tenemos una iglesia con una estructura, con los 40 días que tiene dentro de sí, e incluso hasta un domingo del sacrificio, tiene también el domingo del Domingo de Ramos, tiene la Semana Santa, pero no siempre fue así, porque claro, el Señor nos dio el acontecimiento y con los años se va incluso, ¿cómo podemos decir, Padre? Se va arreglando, pues va modificando, va evolucionando. Y se va adaptando también a la vida de las ciudades, ¿verdad que sí? O de la cultura. De la cultura, la cultura va siendo evangelizada y van incluyéndose distintos elementos. Lo que sí que es claro es que con respecto a la Cuaresma hay una conciencia clara de que a la Pascua no se puede, desde el principio, no se puede celebrar la resurrección de cualquier manera. Hace falta una purificación. No podemos acceder a la gloria, hoy que veíamos, ¿verdad?, la transfiguración, que ya es un anticipo, una prenda de la resurrección. No podemos acceder a la Pascua de cualquier manera. Eso fue cambiando. Por ejemplo, al principio había una cosa que ahora sería muy humillante, ¿verdad?, que era la orden de los penitentes, ¿no? Que esto es muy de los inicios del siglo III y se perpetuó durante muchos siglos, que comenzaban los que habían cometido pecados públicos, ¿no?, tales como la estafa, el adulterio o robos o cosas así, se vestían de sayal, como de saco, se ponían la ceniza sobre sus cabezas, el miércoles de ceniza, y hacían durante los 40 días una penitencia pública. Cuando empezaba el triduo pascual, el padre les daba la absolución y ya podían ir con los demás a comulgar el domingo de Pascua. Es decir, luego, claro, eso a día de hoy sería como una cosa muy humillante, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos en nuestras comunidades los actos penitenciales, es decir, que como comunidad nos reunimos a pedirle perdón a Dios, aunque la confesión obviamente es auricular y secreta, es decir, no, cada uno se confiesa, no hace una confesión pública, ¿no? Entonces, ¿y esto qué sentido tiene? Porque esto viene del profeta Jonás, ¿no? Los ninivitas se vistieron de sayal, de sacos, se sentaron sobre ceniza y proclamaron el ayuno. El ayuno que más que únicamente quitarse de alimentos, eso es un signo de cómo queremos quitarnos del pecado. Fíjate qué cosa tan linda dice San Juan Crisóstomo cuando dice: ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? El ayuno no debe guardarse solo por la boca, sino también por los ojos, los oídos, los pies y las manos. Es decir, que nada vale, de nada vale la mera dieta, ¿no?, diríamos, si seguimos ofendiéndonos unos a otros o pecando. Y eso sigue igual de vigente hoy, ¿verdad? Claro que sí, porque
Hay que hacer un ayuno de interior, un ayuno del corazón. A mí me encanta como el profeta Jonás que mencionaba usted en Nínive, Nínive, la conversión Jonás. El profeta Jonás comienza diciendo, Nínive será destruida en 40 años, en 40 días. Entonces, los ninivitas, comenzando por su majestad el rey, hasta el último, ¿entiendes? El último animal, entró en conversión. Y prepararon todas sus cosas, pero entró en conversión, se vistieron de sayal, de ceniza, entró en conversión. Entonces, nosotros también estamos llamados a vivir y entrar en conversión. Y eso es fundamental en nuestras vidas, porque el ayuno, más que abstenerse de comida, decían antes, era un esfuerzo y un combate espiritual. Por eso los padres insistieron en que el verdadero ayuno implica conversión interior. San Basilio, el grande, enseñaba, el verdadero ayuno es la separación del mal a la moderación, vamos a decir así. La abstinencia también y la renuncia a todos los deseos malignos. Entonces, es importante que en este tiempo de Cuaresma nosotros podamos vivir cada acontecimiento como lo vivían ya nuestros hermanos primero, la comunidad de hermanos de los apóstoles y también otras comunidades que fueron formando poco a poco. Claro, y el ayuno unido obviamente a la oración y a la limosna, a la caridad, porque si no, no tendría sentido. Se convertiría simplemente en una práctica ya no de mortificación, sino de masoquismo, ¿no? Y no se trata de eso, sino que la oración en la Cuaresma cobra una especial relevancia, la oración personal, la oración comunitaria. ¿Por qué? Porque es una renovación del espíritu, ¿no? O sea, la Cuaresma, decían los padres, es un tiempo privilegiado de oración, decía San Agustín. Un tiempo en el que además debemos dedicar no solo a pedir, sino también a escuchar. Decimos que Jesús es el mejor amigo, ¿verdad? Y lo es. Y cuando te encuentras con un amigo, ¿qué le dices? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Hace cuánto tiempo que no le preguntas a Jesús cómo se siente? ¿Solo le cuentas cómo tú te sientes o te preocupa cómo se siente Él? Es decir, esa relación con Dios, pues también es preguntarle, Señor, ¿y cómo tú te sientes con esta situación que hay en Ucrania, con la salud del Papa, con lo de Gaza, con lo que está pasando en tantos países? ¿Cómo te sientes con mi familia? ¿Cómo te sientes con el mundo que tú creaste y viste que era bueno y nosotros no lo hacemos a veces tan bueno, ¿no? O sea, la oración nos tiene que llevar, en primer lugar, a escuchar a Dios, ¿no? Y unido, obviamente, a la caridad, a compartir con los necesitados. Eso que nos ahorramos, ¿verdad?, del ayuno, pues se lo damos a aquel que no tiene para que coma. Y también damos de lo nuestro, no de lo que nos sobra, ¿no?, sino de lo que hay. Que cuando volvamos a mirar la cartera o el bolsillo notemos que falta algo, si no, no estamos siendo generosos. Claro que sí, lo importante es el ayuno, y que la iglesia primitiva multiplicaba las oraciones durante los 40 días de la Cuaresma. Y vivía, claro, oración, ayuno, limosna, la vigilia pascual, la liturgia más frecuente, las oraciones de las estaciones, los viacruces, precisamente buscando una renovación interior en la Pascua. La oración continua purifica el corazón purificado puede ser también puriencia. La oración, sobre todo del corazón, es una oración que tiene que brotar, y sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Cuaresma que conduce a la Pascua, Cuaresma, tiempo de conversión, Cuaresma, tiempo realmente de encontrarse con Dios. No piense tampoco que la Cuaresma, como algunos, hay una Cuaresma más. ¿Usted se recuerda, padre, cuando vino la pandemia? Oh, claro. Oye, nos cambió todo. Y si hacía vía cruces por la calle, no. Podíamos celebrar, no. Al contrario, yo tenía uno que yo salía por la puerta de la sacristía, había un técnico que iba por la puerta del frente, un lector que vendía por la puerta del lado,
y una de lateral y la otra de lateral que era un monitor. Entonces, oye, no, que todas las cuaresmas son iguales. Cuaresma, no. Ahí el Señor te da la oportunidad de vivir a plenitud esta cuaresma. Y es importante que la viva con verdadera gozo y alegría, porque la cuaresma no es el centro es Cristo, el centro es la Pascua, el centro es la conversión realmente, la conversión al Señor. Por eso vive la cuaresma, vívela con alegría, con entusiasmo, y así como ya desde nuestro Padre, mira cómo estamos viendo la patrística, los padres de la iglesia, Orígenes, San Juan Crisóstomo, que exhorta también en el ayuno, a San Ireneo de León, son padres de la iglesia que ya tantos años atrás ya vivían este tiempo de cuaresma. Por eso es importante esa tradición que el Señor nos concede en nuestra vida para que podamos vivir. Y qué bueno que haya venido de generación en generación este mundo de fe, este mundo cristiano. De manera que la caridad en la cuaresma, el compartir en la cuaresma, intensifica la oración en la cuaresma. El mensaje final, Padre, de la cuaresma. El mensaje final, esta frase de San León Magno, ¿verdad? En aquel sermón. ¿Qué dice ese león? Dice, divorciado de la oración y de la compasión, nuestro ayuno se vuelve farisaico. En cambio, compartiendo con el necesitado, nuestro ayuno será agradable a Dios. Es decir, la oración, limosna y ayuno tienen que ser como las tres patas, ¿verdad?, sobre las que nos posamos en este tiempo en el que nos estamos preparando para la Pascua. Y no hay mejor preparación que esta: oración, limosna y ayuno. Luego ya añadimos lo que sea, los retiros, los viacrucis, lo que sea, pero tiene que haber esa parte personal para que luego la comunitaria también cobre sentido. Yo creo que esto es el mensaje final, ¿no? Claro que sí, muy bonito también, Padre. Y los padres de la iglesia vivían y recomendaban una cuaresma bien vivida al estilo del Maestro, que es Jesús, a entrar en el desierto, a entrar en conversión. Cuaresma, camino de conversión, de purificación espiritual. En síntesis, los padres subrayan que el verdadero significado de la cuaresma es un itinerario de conversión sincera, purificación del alma, a imagen de los 40 días que Cristo estuvo en el desierto, a imagen de los 40 días que Moisés estuvo en el monte de Sinaí, a imagen de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, a imagen también de los 40 días que duró el profeta Elías allá en la montaña. O sea que el 40 hace alusión a conversión, a vivir la cuaresma con fe, con amor, pero también con esperanza hacia la Pascua. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. De retorno con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Ya al finalizar, recuerde que tenemos toda la agenda de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo y también de las diferentes diócesis, las actividades propias de nuestra iglesia, una iglesia dinámica, una iglesia movida, una iglesia que va camino hacia la Pascua ahora y camino también hacia la Jerusalén celeste. El día 8 de marzo, atención, día 8 de marzo que pasó, hemos tenido ese sábado 8 de marzo, Día de la Mujer también, un grupo de peregrinos se reunió con fe y con devoción para realizar con una emotiva peregrinación al Centro de Oración y Peregrinación Jesús de la Divina Misericordia. Ahí está el Monseñor Andrés Napoleón presidiendo esa Eucaristía. ¿Y dónde es eso, señores? Eso es en Enriquillo, Barahona. Es un terreno hermoso, ahí lleno de naturaleza, donde Monseñor Andrés Napoleón quiere un centro de peregrinación
dedicado a la Divina Misericordia. Fuimos con 5 autobuses, después de ahí fuimos a almorzar juntos, después fuimos a los Patos de Barahona. Gracias de corazón a todos los que participaron, cada uno de los sacerdotes que habían, de los diáconos. Gracias, Monseñor Andrés Napoleón, por ese hermoso mensaje que ha tenido en esa homilía. Es un sitio también muy sencillo, muy humilde, o sea que hay poca cosa. Esa casita que ustedes ven ahí es la casita del Santísimo Sacramento, donde se va, es como una capilla pequeña, dedicada solamente al Santísimo. Miren ahí cómo estaba en esa foto, fueron más de 400 hermanos, claro está, entre la peregrinación y los que estaban allá preparando y acogiéndonos. Gracias de corazón. Mira, ahí está la capilla, muy sencilla, por cierto, dedicado a Jesús de la Divina Misericordia. El Señor quiere un santuario en ese lugar, por eso estamos orando. Y ojalá haya, usted sabe, Padre, que hay gente de verdad, de verdadera fe y devoción, que apoya, porque qué bueno cuando tú vayas a un santuario hecho en Francia, en Praga, en Hungría, en Polonia, pero también es bueno apoyar los que van creciendo, creciendo. Entonces, yo felicito la peregrinación de Vida FM, de Radio ABC, que se levantaron temprano y fueron allá a celebrar con Monseñor Andrés Napoleón. Pon la foto, por favor. Andrés Napoleón. Entonces, desde ahí celebrando y compartiendo, entonces pidiendo también, orando para que el Señor suscite un lugar para las peregrinaciones. Qué bueno cuando vamos a peregrinar de aquí para el este, para el norte, pero también para el sur. Ahí está, mire que todo ese hermoso lugar, y estaba lleno de peregrinos que fueron a peregrinar para el sur. Wow. ¿Y la peregrinación para cuándo? La espiritualidad. Mira, Padre, ahí en ese lugar, es un lugar que queremos, en ese lugar, en ese solar grande, queremos un santuario con la gracia de Dios. Atención, señor presidente, atención, ministro de Turismo, atención, ministro de Obras Públicas. Queremos un lugar donde puedan ir los peregrinos y también turismo religioso, porque de Cabo Rojo y de Pedernales, oye, cuántos turistas están pasando por ese lugar, y tienen playa, tienen río, tienen gastronomía, tienen de todo. Ahora, un lugar para donde ir a visitar y a orar un poco, no lo tienen, ¿entiendes? Hay parroquia, pero se necesita un lugar, un espacio grande para que los autobuses puedan parquearse bien y para que sea como una parada de Dios, una parada de misericordia. Gracias, Monseñor Andrés Napoleón, y también a toda la diócesis de Barahona y todas las diócesis de nuestro país. Ojalá puedan coordinar para que vayan a peregrinar para ese lugar, como peregrinos de la esperanza, porque no es que ustedes van a encontrar un super santuario, ¿entiendes? Claro, pero todavía, yo estaba en Vallaguana cuando teníamos el santuario pequeño y toda la peregrinación llenaba, y se comenzó a hablar de un santuario grande de Cristo de los Milagros, un santuario grande, y la gente estaba ascética y pensaban que eso era irrealizable, y que se burlaban también del párroco en ese tiempo, cuando hablaba de que se va a hacer un santuario grande. Y oye, digo, un santuario con tantos millones, y vaya a ver, el santuario está ahí, y se llevó más de los millones que estaba previsto al principio. Señores, para Dios nada es imposible. Andrés Napoleón, siga adelante, que la providencia divina es infinita. Por otro lado, el día 13 de marzo, ¿qué tenemos, Padre? 13 de marzo tuvimos el estreno de la película Libéranos, donde se pudo disfrutar en la gran pantalla de esa impactante historia, ¿verdad?, que capturó la atención de los espectadores de principio a fin. La película fue presentada
por Televida, Goya Producciones y Caribbean Cinemas, y es uno de los estrenos más esperados del año. En esa trama, que ahora vamos a ver el tráiler, ¿verdad? Vale la pena ir a verla, realmente, es que es una película muy interesante. En esta Cuaresma, Televida te invita a disfrutar desde las salas de cine de Caribbean Cinemas Libéranos, el combate de los exorcistas. Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Por el don del Espíritu Santo, libéranos, Cristo, Hijo de Dios vivo. El diablo existe, los demonios existen. Pero ¿cómo estamos seguros de que existe el demonio? Si existe, ¿quién es Satanás? No es un mal genérico, el mal del cual se habla en el Padre Nuestro. Es un mal personal. Cristo, escucha nuestras oraciones. Más información en la cartelera de Caribbean Cinemas. Entonces pueden ir pasar a verla, claro está, en Caribbean Cinema, ya a partir del día 13 de marzo, se está viendo, gracias a Dios está yendo mucha gente, vayan a verla porque presenta situaciones muy reales. A veces el maligno tortura, a veces el maligno oprime, a veces el maligno, ahí estamos en Santiago, igualmente La Romana, Higüey, Santo Domingo, en cualquiera de esos cines, salas de cine, pueden ir a verla. Es la Asociación de Exorcistas del Mundo, o sea que no es una película que alguien se inventó, sino está hecha con casos reales, casos que se dieron en el mundo del exorcismo. De manera que pueden ir a verla. Santo Domingo, Nuevo Centro, también en Downtown, Coral Mall, Cinema Centro, Malecón. En Santiago pueden verla en Las Colinas, ese cine de cinema. Higüey, en la Plaza Tavera Center. La Romana, Multiplaza La Romana. De manera que vayan a ver esa película y es muy, pero muy interesante para todos nosotros. También el día 11 de marzo, el lunes, tuvimos, presididos por nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria, tuvimos el encuentro del clero de Cuaresma, ¿verdad? Donde nos reunimos, pues estábamos un gran número de sacerdotes de la arquidiócesis, reunidos en ese encuentro de Cuaresma, en el que aprovechamos también para confesarnos, para iniciar bien la Cuaresma con la celebración penitencial, y tuvimos también una formación por grupos, un momento de oración, un encuentro fraterno muy, muy lindo, desde luego que sí. Gracias a Dios. Y también otra película que se estrena día 8, el 24 de abril, es la película inspirada sobre la vida del padre Emiliano Tardís. Entonces pueden verla a partir del 24 de abril, es importante, sobre todo resalta los milagros que hizo el padre y para que puedan también fortalecer la fe en la película día 8. El 24 de abril ya está abierta en la sala para que puedan disfrutar de su película. Que por si alguno se lo pregunta, la película, el nombre día 8 es porque el padre Emiliano murió un día 8, el día 8 de junio del año 1999. Se van a cumplir ahora 26 años de la muerte del padre Emiliano y lo tenemos, ¿verdad?, tan cercano en el recuerdo y ya han pasado casi 26 años, padre. Así mismo. Pues nada, vamos a impartir la bendición, padre. Claro que sí. Imparta la bendición y con eso ya terminamos nuestro programa de hoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, hasta la próxima ocasión. Bendiciones.